Y ahí estoy grabando. Eh, ¿Vieron coenergía en clases? La verdad que el tercer certamen se basa simplemente en eso, en el análisis de los circuitos usando la coenergía, que en realidad es una forma de calcular la energía en una máquina eléctrica a partir de sus variables de enlace de flujo y de corriente. Es como la continuación de lo que se hizo en el certamen 2. En el certamen 2 uno calculaba la matriz de inductancia, ¿cierto? Y ahora nosotros ocupamos esa matriz de inductancia para como analizar la energía que aporta un núcleo magnético o, o un generador o un motor que, que en realidad es más fácil que la materia pasada, a mi parecer, porque solamente es trabajar con una ecuación, que es la siguiente. Cuando el grado de libertad en una máquina... Sí, dime Juan. Disculpa, Augusto, ¿cuál es la diferencia así como entre coenergía y energía simplemente? Es que la coenergía en verdad es como una expresión, yo la entiendo más matemática de relaciones de variables, porque la coenergía se define así, se define como, eh, o sea, tú tienes tu enlace de flujo y tu corriente, y si tú derivas esta expresión de enlace de flujo y corriente, obtienes la coenergía. ¿Estás escribiendo, Kurt? ¿Sí? No se ve nada. Ah, estoy No. compartiendo quizás qué cosa. Ah, estoy compartiendo el ejercicio, ¿cierto? Sí, estoy compartiendo el ejercicio. Me equivoqué. Ahora sí, ya casi. Uno tiene el enlace de... ¿Se ve ahora? Ahí sí, Sí. sí. Sí, uno tiene el enlace de flujo y las corrientes de un sistema, de un núcleo magnético como los que vimos con una bobina aquí. Y uno puede obtener, o sea, a partir de esto, uno tiene que la derivada de esto es igual a la derivada de la energía magnética más otro término que sale de esta expresión, que es la coenergía, que le digo, que le estaba diciendo. Y que yo la entiendo como una expresión matemática para analizar la energía, porque, ¿y por qué esto es así? Es que todo viene de la típica expresión de potencia que nosotros conocimos en red 1, que es que V por I es igual a la potencia, y la potencia se puede expresar como la derivada del trabajo, ¿cierto? O el trabajo en el tiempo, y en un generador o en un motor uno tiene una energía magnética y una energía mecánica, que eso viene de ahí. Entonces, V por I, uno sabe que V es igual a la derivada del flujo respecto al tiempo, lo reemplaza en esa expresión de acá y queda I por D flujo de T. Y la energía magnética, esta es la energía magnética, y esta es la energía mecánica que uno la puede manipular. Siempre se ha mencionado eso en los cursos, como que la energía mecánica es lo que uno puede manipular de una máquina. O sea, uno la puede hacer girar desde cierto punto, desde cierta, o a cierta velocidad, a cierta frecuencia. Y esto es lo que nos da el grado de libertad que habla el profesor, que no sé si lo mencionó, y que depende de un torque eléctrico multiplicado por una variación de un ángulo. ¿Y por qué esto es igual a la coenergía? Porque en el fondo si uno tiene esta expresión, si uno deriva el flujo por I, ¿cierto? Uno va a tener flujo N, flujo I y el IN, uno va a tener o sea, la derivada de uno multiplicado por el otro sin derivar, como en mate 2, como una derivada en cadena, ¿cierto? Multiplicado por la corriente 1 por eh, la derivada del flujo 2. Y esta presión que está aquí es la presión que está acá. Y entonces ahí uno coloca que finalmente la coenergía, que es, sí, que es esto, que era lo que teníamos arriba. En todo caso, esto no,
según yo no es importante saberlo, pero de aquí nace la expresión. Es igual a esto que tenemos aquí, que esto es igual a esto. Es como la unión de dos ecuaciones, que vendría siendo la ecuación de la coenergía y la ecuación de la potencia de toda la vida. Y aquí más. Y aquí, y esto sigue igual. Sigue igual. En realidad ahí me confundí. No era eso, era esto de acá. Ay, ¿cómo se hacía grande la coma en Paint? No, era eso de acá lo que quería presentar. Y aquí llegamos a la ecuación que yo les quería mostrar al principio, que es básicamente la que nos hace resolver los circuitos y la que ocupamos directamente, no tenemos que hacer esta demostración, pero la ocupamos directamente en, perdón, aquí es, así es esta con esta. Y nos queda aquí más la mecánica que se puede escribir como T, L por de flujo de T. Esto es igual a la derivada de la coenergía. Esa es la derivada de la coenergía. O sea, y se coloca esa comilla de ahí, no es por una derivada en realidad, sino que es como que la coenergía se coloca con comillas. Bueno, y al final esta es la ecuación con la que se resuelven los ejercicios. O sea, en realidad esto es lo que nosotros ocupamos. Ahora hay dos tipos de ejercicios con esta ecuación, que uno es con un grado de libertad angular y el otro es con un grado de libertad de distancia de movimiento de las cosas. Pero para que se entienda bien, si no entendieron hasta aquí no importa porque ahora con el ejercicio se va a entender. A ver, voy a compartir el ejercicio. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Igual es un poco súper difícil de digerir esto en realidad porque son muchas derivadas, no se entiende muy bien. Pero cuando vean el ejercicio lo van a entender mejor. Bueno, en realidad son estas dos ecuaciones. Esta es la ecuación de la coenergía, energía, y esta es la ecuación de la potencia. Son esas dos. Que se unen y forman esta ecuación de acá, que relaciona las dos variables. Aquí voy a compartir el otro. Ya, este es el ejercicio. Este ejercicio apareció en el certamen 3 del semestre pasado y valía 50% del certamen y era simplemente calcular el torque electromagnético de esta máquina. Entonces, dame un segundo. ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo se procede a hacer esto? A nosotros nos van a entregar la matriz de inductancias que tuvimos el certamen pasado. ¿Se acuerdan que nosotros calculábamos esa matriz de inductancia? Bueno, ahora la van a entregar. Y aquí tenemos una máquina eléctrica rotatoria que, bueno, o sea, no sé si entienden muy bien lo que es una máquina eléctrica, pero en términos simples, simplemente esto genera energía cuando uno eh, alimenta esto con corriente. Hay distintos tipos de corriente con los que uno puede alimentarlo y hay muchos juegos ahí de cómo es la alimentación de la máquina, pero en el fondo lo que hay que entender para resolver este ejercicio es simplemente que si no hay corrientes, el torque eléctrico es cero. El torque eléctrico va a depender de las corrientes, en este caso son tres, entonces va a depender de la corriente I alfa, I beta, I r, y va a depender de un ángulo. Esas son las cuatro variables que determinan nuestro torque eléctrico. Y el torque eléctrico, si las corrientes son cero, las tres corrientes son cero, independiente del ángulo, el torque eléctrico va a ser cero. Eso es lo único que hay que saber respecto a máquinas eléctricas. El resto es solamente ecuaciones. En cuanto a la teoría, solamente hay que saber que para los torques eléctricos, sin corriente no hay torque eléctrico. Entonces, nosotros necesitamos determinar el torque electromagnético
Y es súper simple, en realidad se hace en súper pocos pasos. Y bueno, uno tiene la matriz de inductancias que nos pasaron, o sea, nos entregan esta matriz de inductancia. Y nosotros tenemos la misma ecuación que yo les coloqué hace un momento, que la derivada de la coenergía es igual al torque eléctrico por la derivada angular del ángulo más el flujo, o sea, el enlace de flujo y la derivada de la corriente en el tiempo. Esa ecuación es para cuando hay un grado de libertad angular. Voy a escribir grado de libertad angular. Ese es para grado de libertad angular. El otro caso es cuando hay un grado de libertad de posición, que lo vamos a ver en el segundo ejercicio que tengo, que ojalá lo alcancemos a hacer. Pero no sé si después tienen para quedarse en el próximo bloque. Así por último lo explico, aunque me debo un poquito. Vale, gracias. Ya, bueno, pero ese es el grado de libertad y ahora solamente queda hacer integración directa porque nosotros necesitamos conocer el torque eléctrico, eso es lo que nos pregunta, determina el torque electromagnético. Este torque es electromagnético o eléctrico, siempre se coloca la sigla ELI para subvencionarlo. E igual algunos le dicen electromecánico, pero es el torque que produce ahí está dibujado, de hecho, y está dibujado bien escrito, me quedo. Ya. Y bueno, se hace integración directa, que creo que la tenía dibujada aquí porque la integral me queda muy fea. Deme un segundo. Un segundo. Así aquí está. La tenía dibujada aquí. Se hace integración directa, pero la integración tiene cierta particularidad. Bueno, llegó harta gente ahora solamente porque voy a empezar a las 5:30. Pero resumiendo, este es el ejercicio. Nos dicen que necesitamos determinar el torque electromagnético de esta máquina y nos entregan una matriz de enlaces de flujo, o la matriz de inductancia, que era del certamen pasado. Y nosotros tenemos esta ecuación que nos dice que la derivada de la coenergía es igual al torque eléctrico por la derivada angular más el enlace de flujo por la derivada de las corrientes. Y esto es cuando hay un grado de libertad angular, que en este caso es así, porque el torque eléctrico depende del ángulo. Aquí está indicado. Y creo que lo dice por aquí el anuncio. Así, ángulo es la posición angular del rotor con respecto al... Bueno, entonces hacemos integración directa y, y integramos las variables. Aquí falta integrar el torque eléctrico el flujo. Y nosotros en esta tenemos una gran ventaja cuando trabajamos con campos conservativos, que no sé si lo menciona aquí, pero estos ejercicios están en un contexto de campos conservativos que nos permiten ir desde una variable hasta otra como por caminos, que era lo mismo que habíamos visto en el certamen 1, que no sé si se acuerdan que independiente del camino que uno tome, uno iba a tener el mismo resultado si tenía un inicio y un final, o sea, independiente de la dirección en la que nos movamos, si tenemos un punto en un inicio y en un final, el resultado iba a ser el mismo independiente por donde nos movamos. Entonces nosotros tomamos un camino conveniente, que es que partimos desde la base de que el torque eléctrico es, bueno, lo voy a anotar mejor aquí, que el torque eléctrico era cero cuando no habían corrientes. Entonces, el torque eléctrico es cero cuando no hay corrientes, cero, cero. Y aquí está el ángulo. Desde cero hasta el ángulo. Entonces, esta expresión es cero. Después, la siguiente integral, la que está al lado, es la integral que está acá, y que es desde 0 hasta i alfa, y nosotros vamos a anotar aquí que el enlace de flujo alfa depende de i alfa,
y de ninguna otra corriente de I alfa. Esto es una cosa de notación nomás, pero en el fondo lo único que se está haciendo es derivar esta expresión respecto a I alfa, esta expresión de acá. En el fondo, esto nos entrega los enlaces de flujo que conocíamos anteriormente. Por ejemplo, el enlace de flujo alfa iba a ser, en este caso sería L1 por I alfa más L1R por coseno de teta por IR. ¿Cierto? Eso sería I alfa. Entonces esta integral sería simplemente integrar esto respecto a I alfa. Como solamente esa componente depende de I alfa, sería, en este caso sería L1 por I alfa al cuadrado partido en 2. Para ese caso. Este sería 0. Y acá sería lo mismo, pero como ya hablamos de los caminos convenientes, es simplemente sin considerar los otros valores. Aquí IR era igual a 0, que lo habíamos escrito, creo. Ah, sí, lo escribí acá, que IR era igual a 0. Entonces, por eso como no depende de, o sea, como IR es 0, no se coloca el L1R por coseno por IR por I alfa. Porque aquí el IR es 0. Entonces simplemente se coloca eso. Entonces sería 0 más, estamos sacando la coenergía para sacar el torque eléctrico, es igual a 0 más esa expresión, más esta expresión que va a ser, como ya pasamos por el I alfa, aquí vamos a colocar el I alfa, el I beta, pero el IR sigue siendo 0. Y el ángulo, bueno, el ángulo no depende de ninguno de los factores. Ah, sí, depende del coseno. Eso igual es importante. Bueno, y aquí simplemente integrar el alfa beta sería L1 por I beta más L1 R seno, ¿cierto? Por IR, que en este caso sigue siendo 0. Entonces aquí nos quedaría L1 por I beta, chuta, al cuadrado por 2. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Kurt, ¿por qué en la segunda, Sí. en la última integral que hiciste, pusiste I alfa, consideraste I alfa? Sí, lo que pasa es que uno está utilizando caminos convenientes, pero para hacerlo siempre tiene que partir de la base de que no hay corrientes y hay ángulos, y después vamos agregando las corrientes. Primero está la corriente I alfa, después está la corriente I beta, hasta tenerlas todas las corrientes juntas. No sé si ahí queda más claro. Y después se integra la siguiente como I alfa. ¿Siempre eso es en orden o es porque de manera conveniente se hace así? O sea, tú puedes hacer, no, es que va a dar el mismo resultado en realidad. Si tú partes con I beta, pero siempre y cuando tú consideres una después de otra, después de otra, después de otra. Ah, ya. Eso es lo interesante de los campos conservativos. Que independiente de los caminos que tú tomes, pero si, o sea, es independiente de los caminos que tú tomes, pero tienes que tomar el mismo camino inicial y el mismo final. O sea, aquí tomamos el IA sub 0, que partimos en 0 y terminamos en I alfa. Y de hecho, si tú partes en 0 y terminas en todo, igual deberías llegar a lo mismo, al mismo valor. Pero lo importante es que vayas uno por uno agregando cada uno de los factores. Pero generalmente como que no influye, como que uno cuando uno lo desarrolla, como que no influye, si se fijan, todo depende de I sub R. O sea, el LI sub R depende, a ver, no me expliqué bien. Pero cuando uno lo hace por otros caminos, por ejemplo, parte en 0, 0 y después hace I sub beta, y después I sub beta y I sub alfa, no va a afectar, porque, por ejemplo, el enlace de beta no depende de I alfa,
porque aquí hay un 0. El de enlace del alfa no depende de I sub beta porque también tiene un 0, ¿cierto? Y casi siempre se da esa coincidencia. El I sub R sí depende de I alfa y beta, ¿cierto? Pero si ustedes hubiesen partido desde I alfa, desde IR, por ejemplo, no lo tendrían que haber considerado, porque I alfa y beta iban a ser 0. No sé si se entiende. Sí. Pero como no se consideraría, después sí se consideraría, por ejemplo, acá. Y eh, está acá, ¿cachai? Todo se basa en que, como está en campos conservativos, estas ecuaciones siempre son simétricas. Eso era lo importante igual de que la matriz de inductancia sea simétrica. Tiene mucha relación con eso también. Es como todo perfecto en este certamen 3. Como que todo calza muy bien. Y eso. Bueno, y después vendría el último, que sería considerando de I hasta I sub R. Y bueno, sería este R, que ya tendría todas las variables con él. Y aquí ya está resuelto el ejercicio. Con esto ya se resuelve. Y esto da como valor... lo tenía anotado aquí. Chuta. Un segundo, que lo estoy copiando desde otra. Ah, daría este valor de ahí. Quedó súper bien ordenado comparado con el resto. Pero si se fijan, en realidad es la misma expresión, el alfa sub r, que ahí está como, está solito aquí. Sería S por IR al cuadrado partido en 2 y multiplicado por estos que como tienen I alfa y beta sería solamente con esa expresión. Aquí lo tengo mucho ordenado. Ahora sí lo voy a anotar bien. Aquí está. Finalmente queda la expresión de la coenergía que hace, como la... Ah, perdón. Como la tengo anotada aquí. Así. Kurt, Dime. ¿el torque eléctrico siempre es cero o depende? Eso que no me quedó claro, que me perdí un poco ahí. No. El torque cero no es siempre cero, pero es cero siempre y cuando no haya ni corrientes, no haya ninguna corriente. Ese es el supuesto inicial y que es súper importante. Uno eso lo supone y lo tiene que saber desde antes de hacer ejercicio y ojalá lo escriban en el certamen. Sería bueno escribirlo. Colocar que hay que considerar que cuando no hay corrientes, no hay torque. Cuando no hay corrientes no hay torque eléctrico. Por eso nosotros partimos, cuando hacemos estos caminitos de aquí, siempre partimos cuando las corrientes no están y cuando está el puro ángulo. Porque independiente del ángulo, como no hay corrientes, no va a haber torque eléctrico. Así nos podemos sacar el torque eléctrico de la ecuación y saber cuál es nuestra coenergía. Que nuestra coenergía nos da el torque eléctrico. Según la ecuación que habíamos... Ah, no he escrito esa ecuación todavía. Pero uno obteniendo la coenergía, uno puede saber el torque eléctrico al tiro. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, sí me quedó claro, gracias. Ya. Entonces, ¿cómo sabemos el torque eléctrico? Haciendo la derivada... Ay, abrí Python, ¿por qué hice eso? Pasé a apretar un botón aquí. Uno puede saber cuál es el torque eléctrico porque es la derivada de la coenergía respecto al grado de libertad, que en este caso es el grado de libertad del ángulo. Y aquí lo tengo escrito. Entonces derivamos esa expresión que está arriba simplemente respecto al ángulo. Si se fijan, se van estas expresiones de aquí, porque no dependen del ángulo, y queda solamente esta expresión de acá derivada parcialmente respecto al ángulo. Y ahí obtenemos nuestro torque eléctrico. En el fondo, más que calcular el torque eléctrico, el problema se resuelve cuando uno ya calcula la coenergía.
No sé si hay alguna duda respecto al ejercicio. Igual lo explica un poco enredado. Pero si se fijan, simplemente hay que derivar cada expresión. Solamente el ejercicio se resuelve derivando, o sea, escribiendo esta expresión que está aquí. Esta es la expresión que uno tiene anotada en el cuaderno, que uno puede llegar y colocarla, si es que no piden demostrarla, que para demostrarla es simplemente lo que hice al principio. Pero en todo caso, esa demostración se las voy a subir aparte para que ustedes puedan ver bien escrito cómo uno llega de una ecuación a otra. Pero esta es la ecuación importante. Es raro que pregunten por demostraciones en realidad en campo. Eso como que no se pregunta. Pero en el fin, ustedes tienen esta ecuación y simplemente era integrar cada una de las variables. Y eso es todo. Integran cada una de las variables respecto a estos caminitos que definen ustedes, que en realidad dan lo mismo, pero lo importante es que vaya uno después del otro. ¿Hay alguna duda? Yo me perdí como, o sea, en la forma que cuando pusiste las integrales, Sí, ahí como que me perdí cómo se calcularon. ya. Ya, sabes que mejor dame un segundo. Voy a hacer algo. Voy a borrar esto que está aquí. Y vamos a hacer el ejercicio de cero. Pero rápidamente. Algo que debía haber hecho quizás al principio para que se entendiera mejor es que esta matriz de acá nos entrega nuestro enlace de flujo, ¿cierto? El enlace de flujo A va a ser igual a L1 por I alfa más L1R por coseno por IR, ¿cierto? El enlace de flujo beta va a ser igual a L1 por I beta más L1R por seno del ángulo por I sub R. Y el enlace de flujo R va a ser L1R, bueno, va a ser estas dos expresiones de acá. Esa más la que está arriba. ¿Cierto? Va a ser esa más esa. Y también va a ser más LR, dice. Ah, no, L1R. Sí, eso es, L1R. Por I sub R. Hasta ahí bien, ¿cierto? Porque ellos solamente, estos son los enlaces de flujo. Simplemente los enlaces de flujo. ¿Hasta ahí bien? En realidad solamente multipliqué la matriz. ¿Sí? Voy a copiar. Entonces ahora, cuando ya tenemos los enlaces de flujo, es simplemente integrarla, integrar cada enlace de flujo. Y si te fijas, si integramos, por ejemplo, si integramos el enlace de flujo alfa, o sea, respecto a I alfa, uno debería tener esta expresión, pues debería tener L1 por I alfa al cuadrado partido en 2, más esta expresión de aquí por I alfa, ¿cierto? Porque la integral de esto respecto a alfa es agregar la variable. Pero como IR es 0, se hace 0. Entonces aquí le estamos sumando un 0 y simplemente el resultado de esta expresión es L1 por I alfa al cuadrado partido en 2. ¿Se entiende eso? Sí, Ya. Entonces, hasta ahí bien. Después, cuando nos movemos aquí, en este punto, solo existe I alfa. Solamente existe I alfa. I alfa y 0, 0. Y aquí coloco el ángulo para identificar de que al principio teníamos 0, 0, 0 y el ángulo. Solamente para eso. Y bueno, cuando saltamos al lado, partimos desde I alfa, que ya existe,
y beta, pero IR sí, aún no existe. Es por un tema de simplicidad nomás, pero si existiera IR y no existiera I alfa, sería el mismo resultado. Aquí IR sigue siendo 0, entonces eso es 0. Y la integral de esto respecto a IB es L1 IB al cuadrado partido en 2. IB al cuadrado partido en 2, ¿cierto? Y el tercero sí depende... aquí, este era Y alfa. Este era Y alfa y este era Y beta. Este era Y alfa y este era Y beta, porque este se multiplica con S y este se multiplica con S. Entonces, este 3 sí depende de Y alfa y de Y beta. Y aquí Y alfa y beta no son 0, porque ya existen. Cuando llegamos a este punto de acá, existe Y alfa, existe Y beta y existe IR. Y existe el ángulo. Entonces, como existe Y alfa y Y beta, la integral de esto es, bueno, el primero que nada, el L1, que eso sigue siendo igual, L1 por IR al cuadrado partido en 2, más esto multiplicado por IR, ¿no? Porque es como multiplicar, no sé, es como integrar 2 de X, 2 por X, ¿no? ¿Cierto? Entonces ahí sería la misma expresión, pero multiplicado por IR, que bueno sería L1 R por... bueno, el integral de coseno es menos seno, ¿o no? Siempre se me olvida la integral. Bueno, pero la tenía escrita acá. Por eso la tenía escrita ahí, para no hacerse integral, ¿no? Pero en realidad esa sería la expresión. Está ahí. ¿Se entendió ahora? ¿O ahí de nuevo te perdiste en lo último? Sí, ahí entendí que me había como perdido como en las consideraciones de las corrientes. O sea, como que uno escoge como un orden, ¿o no? Sí, uno escoge un orden, pero fíjate que lo que les digo, intenten hacerlo partiendo con el IR, por ejemplo, y con el IB y el I alfa 0. Les va a dar el mismo resultado porque esta matriz es simétrica. Entonces, cuando una se haga 0, o la otra se haga 0 y esta exista, y después van subiendo, por ejemplo, eso generalmente se escribe así como lo está escribiendo yo, como que el profesor le gusta escribirlo así. Así pasan a cuando existe y alfa y beta 0. Ese fue el camino que hicimos nosotros. Aquí IR 0. Ese fue el camino que hicimos nosotros. Pero intenten hacer el camino cuando es IR simplemente. Y después IR y beta. Y integren. Y fíjense que da el mismo resultado. Pero el que sí importa mucho es el inicial, que es cuando no hay corrientes. El inicial siempre es 0,0,0, θ. ¿Por qué? Porque uno no puede saber el valor del torque eléctrico. Uno no lo desconoce. Uno no sabe cuánto es. De hecho, es lo que estamos buscando. Entonces, si uno partiera con la base de que existen corrientes, va a existir torque eléctrico. Entonces, desde ese punto de vista, no sabríamos qué colocar en esa integral. Porque si recuerdan aquí, yo agregué esta integral que está aquí, que esa siempre va, pero si aquí ya hubiese existido corriente, no hubiésemos sabido cuál es el torque eléctrico. Quedaría en función del torque eléctrico y no es lo que queremos. Entonces partimos siempre partimos, el primer camino de todos siempre es cuando todas las corrientes son cero. Para el caso de grado de libertad de la fuerza, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y que de hecho ahora lo vamos a hacer, que en realidad es súper corto porque es la misma idea. ¿Hay alguna otra duda? Esto está muy feo, así que perdónenme. Generalmente lo hago en PowerPoint pero ahora tuve poco tiempo de pasarlo en limpio. Pero igual lo voy a pasar en limpio y lo voy a subir bien, pero me interesa como que entiendan como la idea. Voy a, voy a mostrar el otro ejercicio a ver si queda más claro con ese ejercicio. Aquí está. Entonces aquí dejo de compartir esto y no puedo compartir esto.
Aquí está. Bueno, este es el ejercicio, que se fijan, es la misma situación, pero ahora ya no estamos variando el ángulo, sino que estamos variando la distancia a la que se encuentran estas piezas móviles, que son piezas móviles que simplemente se están como tirando hacia abajo, ahí, como con, no lo explica muy bien, pero es como que alguien moviera esto un poquito más abajo. Entonces, si aquí hay una profundidad W, cuando uno mueva esto hacia abajo va a quedar como algo así. Va a quedar como algo así, ¿cierto? Y esta va a ser la diferencia de profundidad. Y aquí está W. ¿Y en qué influye esto? Que aquí el área, esto tiene permeabilidad infinita, entonces las líneas de campo siempre van a querer irse por este material. Entonces el área va a disminuir, pues el área en vez de ser simplemente W por, aquí dice que tiene ancho W y profundidad es hacia adentro, entonces en vez de ser W por A, ¿sí? Va a ser W menos lo que bajó, que lo escriben con ese signo que es como epsilon, no sé qué signo es, por A. Y como cambia el área, también va a cambiar, eso va a repercutir en nuestro flujo, simplemente. Y este grado de libertad ahora es de distancia, ya no es de ángulo, es de distancia. Entonces simplemente eso va a repercutir en nuestra ecuación de que ahora, ¿se acuerdan que nosotros teníamos que, bueno, lo tenía escrito, un segundo. Uno tenía esta expresión, cuando era grado de libertad angular. Ahora vamos a tener la misma expresión, pero con fuerza eléctrica. Aquí. Que ahora el, el, un segundo, aquí es fuerza por derivada de una posición respecto al tiempo. ¿Y por dónde nace esto? Que ahora el trabajo, ¿se acuerdan que habíamos escrito que la coenergía era igual a W de T más W mecánico de T? Pero ahora el trabajo mecánico ya no va a ser T L por d teta, sino que va a ser el trabajo que vimos en 120 en realidad, o sea, en 110 o en 100, que era simplemente fuerza por una distancia, F por X. Esto es trabajo. Esto es de X, en realidad. Entonces, es la misma metodología, solo que aquí se hace un poco más complejo porque no nos entregan, generalmente aquí, como es un núcleo magnético, no nos entregan directamente la ecuación matricial. Porque en la primera parte, esta era la segunda pregunta del mismo certamen, que con esto, o sea, si tenían las dos preguntas buenas, tenían un 100. Por eso les digo que este certamen es muy fácil en realidad. Es bastante fácil. Bueno, entonces, en estos últimos 10 minutos que les voy a quitar de la hora de bloque, no sé si, primero es determinar la matriz de inductancias. ¿Lo hacemos o directamente escribo la matriz de inductancia como si ya lo hubiésemos calculado? En realidad esto es lo mismo del certamen 1. No sé si quieres parecer así de hacerlo. Si alcanzamos. Ya vale, hagámoslo. Primero es determinar la matriz de inductancia. Bueno, primero que nada voy a borrar todo esto y no voy a ir tan apurado esta vez, voy a hacerlo más. La matriz de inductancia se haría igual que el certamen 2. Sí, sería igual. Ah, ya. De hecho, ya hagámoslo. Un segundo.
Bueno, la primero que hay que hacer es la ley de Gauss, que yo la tenía escrita aquí, por aquí, que la tengo aquí, que es simplemente respecto a los flujos, definir nuestro, o sea, respecto a los devanados, definir estos flujos, que en realidad ya vimos que daba lo mismo cómo los definiera uno. Solamente, por ejemplo, de aquí yo coloqué el flujo 2 hacia acá, pero si se fijan, esto está abrazando así, entonces el flujo 2 positivo iría hacia acá. Pero es solamente para que se den cuenta que uno lo puede dejar como, chuta, no sé cómo hacer el deshacer inverso, pero simplemente era para que se den cuenta que independiente de cómo uno los coloque, si uno es respetuoso con las convenciones, va a dar el mismo resultado. Esa era la ley de Gauss, entonces ya tenemos nuestra ley de Gauss. Y ahora vendría nuestra ley de Ampère, que sería, por ejemplo, la pierna de arriba. ¿Se acuerdan que era HDL primero? Igual a N por I, y si el N por I va en esa dirección, lo que estuviera en sentido del reloj iba a ser positivo. Entonces, eh, nuevamente aquí en el certamen hubo las piernas no eran infinitas, creo que vi por ahí que no eran infinitas, pero aquí sí es permeabilidad del núcleo infinito, se puede considerar infinitas. Entonces solamente hay en el entrehierro. De nuevo, si no hubiera en entrehierro, porque esto está sumado con un campo, ¿cierto?, del fierro, por una distancia del fierro, pero como del fierro. Pero como el HF en el certamen, por ejemplo, la permeabilidad no era infinita, entonces este existía. Pero aquí como es infinita, esto se hace cero. Por eso no se anota. Entonces la ley de Ampère primero quedaría definida así. Nosotros definimos el flujo aquí, entonces iría hacia acá en contra de lo que lo estamos leyendo. Y ya vimos que las X son positivas hacia adentro. Entonces por eso como hay dos X aquí, quedan positivas. Ahí están positivas. Así, bueno, ahí ya tenemos nuestra primera ley de Ampère, y nuestra segunda ley de Ampère sería la pierna que está al lado, que también la otra, o sea, la que está abajo, la pierna que está abajo, que sería menos H3D igual a N por I1. Porque aquí hay puntos, ¿cierto? El punto sería negativo, pero el H3 está hacia arriba negativo también, entonces sería, no, ahí. Ah, no, porque el contorno 2 lo tomé completo. Lo tomé desde acá, como encerrando todas las piernas. Por eso no queda esto en función del N2 por I2. Pero en realidad ese resultado da lo mismo en realidad. Este contorno se tomó en la pierna completa, por eso no se considera el N2 I2. Este como que no existiera. Como está entrando y saliendo al mismo tiempo, como que no existiera. Bueno, pero lo importante es que uno con eso puede conocer, como ya vimos, el flujo, ¿cierto? Al final, lo bacán de hacer la ley de Ampère era que uno podía conocer el flujo en variables, solamente en variables de posición, que para el flujo 2 quedaría así. Al tiro lo explico. Para el flujo 3 quedaría así. Y para el flujo 1 sería resolver eh, el sistema de ecuaciones. Y lo tengo aquí notado aquí. Aquí. Entonces, sí, pues el flujo 2 sería eso, que simplemente eso es área. Lo que está aquí es área. Esto de aquí es área. Esto de aquí es área. Porque ya vimos que esta expresión de aquí era qué tanto bajaba. Esta es la bloque de masa y aquí está el entrehierro. Entonces esta cosita de aquí es cuánto baja. Entonces si uno quiere saber el área que hay ahí, va a ser igual a la profundidad, que era A, multiplicado por W menos la variable de posición que nosotros estamos tomando en cuenta igual para considerar la fuerza eléctrica que se está generando. Y simplemente lo reemplazamos acá, que es simplemente pasar este D hacia abajo, ¿cierto? Y para el flujo 3 lo mismo,
aquí está, y para flujo 1 este viene de la ley de Gauss, que flujo 1 era igual a flujo 2, o menos, acá está, flujo 1 es igual a flujo 2 más flujo 3 igual a 0. Con todo esto, uno puede obtener la matriz de inductancia, que eso es lo bacán de la máquina eléctrica, de la máquina rotatoria, porque la máquina rotatoria como que ya nos entregaban la matriz de inductancia, por eso se hacía más simple. En cambio aquí no se hace, hoy y se me quedó de la puerta. Aquí no se hace, no pasa eso. Entonces, aquí tenemos L11, L12 y L22, ¿cierto? Que son estas expresiones de aquí. Entonces, hasta ahí, desde aquí, bueno, esa era ya la primera parte del ejercicio, que en realidad ustedes deberían saber hacer eso, del certamen 2, que por lo que vi igual, o sea, los profesores como que mencionaron que esa parte del certamen como que estuvo muy bien, como que, como que al final el problema fue el cálculo del H de la primera pregunta. Bueno, y ahora simplemente es calcular lo que nos pedía la segunda parte, que era determinar la fuerza, ¿cierto? Y nosotros vamos a ocupar esta ecuación que tenemos acá. Esta ecuación que tenemos acá. Ya sabíamos que la coenergía, bueno, sabemos que sacando la coenergía ya podemos sacar la fuerza. Y la coenergía depende de estos parámetros, ¿cierto? Y bueno, finalmente uno hace lo mismo que hicimos recién, ¿cierto? Pero simplemente la única diferencia es que está cambiando ese valor, de hecho está cambiando la letra nomás, porque finalmente el proceso es el mismo. Uno tiene la coenergía, tiene todas las variables en cero, y para todas las variables en cero no hay fuerza. O sea, si no hubieran corrientes, tampoco habría campo eléctrico, finalmente no habría nada en el sistema, si no hubieran corrientes. Aquí está cuando no hay corrientes. Aquí es cuando hay corrientes y están los desplazamientos, ¿cierto? Aquí es cuando hay una corriente y la otra corriente todavía no está. Y aquí es cuando están las dos corrientes y los desplazamientos junto a ellos. Fíjense que aquí tampoco hay fuerza eléctrica, porque como no hay corrientes, tampoco hay fuerza eléctrica. Es como el símil con el torque eléctrico, en el fondo. Si no hay corriente eléctrica, no puede haber una fuerza eléctrica actuando en el circuito. Esa fuerza eléctrica se traduce como una FEM, que la habíamos visto igual en 120. Como una fuerza electromotriz, algo así, creo que se nombraba, pero que a veces FEM se confunde con... En el fondo la FEM es esto. Esa es la FEM. Pero no es tensión, como muchas veces se confunde. Pero bueno, uno hace la integral y es simplemente integrar lo que uno tenía acá arriba. Por ejemplo, ¿dónde lo tengo acá? Por ejemplo, en el caso del flujo 1, quedaría L111 por I1, ¿cierto? Y L12 por I2. Entonces aquí ustedes no tienen que reemplazar toda esta expresión porque no hay nada que dependa de I1 y I2. Recuerden que aquí el derivando por lo que se está derivando la integral son las corrientes, ¿cierto? En el fondo, si vamos a derivar y alfa 1, perdón, el enlace de flujo 1, que solamente depende del I1 y I2, vamos a tener lo mismo de L11 por I cuadrado partido en 2, ¿cierto? Porque aquí este dependería solo de ellos. Y ahí está, que es lo que escribe acá. Ese es el resultado de las integrales. Y finalmente obtenemos que esa es nuestra coenergía. Y igual que en el caso anterior, tenemos que, si queremos calcular la fuerza eléctrica,
la fuerza eléctrica finalmente va a ser la derivada de la coenergía, pero ahora ya no va a ser el ángulo, sino que va a ser qué tanto nos movimos. Entonces ahora sí es necesario reemplazar este L11 y L12, porque esos sí dependían de este flujo, y es una derivada nomás. O sea, la meten en la calculadora y les va a dar. Y que aquí está. O sea, era simplemente derivar eso respecto al flujo 1. Ah, bueno, aquí se hizo la comparación entre fuerza 1 y fuerza 2, pero ustedes podrían escribir directamente la fuerza total. Pero bueno, si lo quieren hacer respecto a uno y a otro, primero derivan respecto a la distancia 1 en la que se estaba moviendo esta, por ejemplo, y después la 2, o las dos al mismo tiempo. Simplemente son derivadas, entonces ahí como queda lo mismo si se hace una o la otra. Por separado son valores distintos. Bueno, eso era simplemente, esos son los dos casos que se pueden dar cuando si es que preguntan un ejercicio de coenergía. El semestre pasado, el certamen 3 completo fue de coenergía. Entonces, eso. Recuerden que también siempre hay una pregunta, una tercera pregunta que puede ser ya más relacionada a otros tópicos que, por ejemplo, como aquí estamos trabajando con fuerzas, siempre hay que recordar que las fuerzas, que la suma de todas las fuerzas es cero en un sistema. Esas son cosas típicas que a veces uno las olvida, pero que en un sistema en reposo toda la suma de todas las fuerzas es cero, entonces si, no se le, si le pueden hacer una pregunta, ¿qué pasa o sea, cuánta masa necesito? Porque recuerden que esto era dependiente de la masa. ¿Cuánta masa necesito para que el sistema quede en reposo? Ahí simplemente ya ni siquiera es del curso la pregunta, sino que es solamente analizar la expresión que ya obtuvimos. Pero eso. O a veces lo mezclan con cortocircuito o control Y era. Sí, nunca me ha funcionado, no sé por qué el deshacer inverso, no sé cómo hacer. Y bueno, eso. No sé si hay alguna duda. Igual esta ayudantía estuvo súper acelerada, lo siento, de verdad lo siento, pero voy a intentar subir estos ejercicios explicándolo más relajado antes del certamen. Su certamen es la próxima semana, ¿cierto? Es, según tengo anotado aquí, El 22. 22, sí. Bueno, eso, chiquillos, voy a dejar de grabar.